Mañanera 360. ¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Una larga conferencia de prensa termina más allá de las 10 de la mañana, muy larga sobre todo para ser viernes. Hay que destacar que inició de forma muy animada con este avatar de López Obrador llegando a la mañanera. Lo vamos a ver más adelante. Es una animación que hizo María Tavares, que le quedó bastante linda. Muchas felicidades. El presidente López Obrador aborda distintos temas. Dice que él jamás ofendió a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial y que no se metió en favor de Claudia Sheinbaum durante el proceso electoral. Y hay una respuesta muy clara a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los califica como conservadores. Dice que en ese conservadurismo la doctrina es la hipocresía. También se refiere otra vez a las preguntas públicas que le lanzó al periodista norteamericano Tim Golden y lo equipara con Anabel Hernández, que han hablado de una presunta relación de López Obrador con el crimen organizado, pero sin aportar ni una sola prueba. A propósito de lo que hoy está en la atmósfera de los debates partidistas y de lo que se vive al interior del PAN, que está en un proceso de renovación de su dirigencia, y al interior del PRI, en donde Alito se aferra a quedarse con las cenizas, López Obrador hace una profunda reflexión. Dice que antes había panistas decentes y que también pues el priismo surgió a partir de la revolución. Hubo muchas aportaciones sociales a este país, pero se fue perdiendo. Hizo una profunda reflexión sobre lo que significó Porfirio Díaz también y las prácticas del dedazo, el autoritarismo. Dice que pues él es el artífice de lo que todavía se sigue viviendo en ese sector conservador, hoy encabezado por Claudio X González, que ahora quiere dinamitar el plan C. Está buscando a toda costa que no se tenga la llamada sobrerepresentación por parte de la 4T y así se pueda modificar la Constitución, así como en 2021 él hacía votos y pedía a los suyos que le quitaran el presupuesto a Morena. Claro, porque él quería que se lo repartieran entre unos cuantos y no en beneficio de las mayorías. Por cierto, el presidente López Obrador otra vez le dice a Estados Unidos, ojalá nos expliquen cuánto dinero le están dando a mexicanos contra la corrupción, por qué el intervencionismo, y él apuesta a que seguramente en este año le han entregado más recursos a esa organización de una forma ilegal e indebida. Estimado Miguel Arzate, te vemos y escuchamos con mucho gusto. Adelante, buen día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Viernes que te quiero, viernes, conferencia matutina aquí en Palacio Nacional. Información y reflexión en la conferencia del día de hoy. Y además de los temas que estás adelantando, también hay que decir que la conferencia matutina del día de hoy, al iniciar, hubo un informe, un resumen de cómo se ha avanzado en la construcción de vivienda por parte de la SEDATU, del Infonavit y también del FOBISTE. Construcción de vivienda y cómo se apoya a los trabajadores para que adquieran una vivienda. Datos a destacar, Jorge Armando, recordar que a partir de este gobierno, la vivienda se dejó de ver como una mercancía y se comenzó a ver como un factor de desarrollo, porque la construcción de vivienda genera empleo y también como una necesidad de los trabajadores. Jorge Armando, los datos duros. Se informó que de 2019 a 2024, todas las organismos públicos que se dedican a apoyar a los trabajadores con el otorgamiento de crédito para viviendas, hablamos del Infonavit, del FOBISTE, los trabajos que realizó SEDATU, construyeron, se otorgaron créditos por un monto de 3.6, por un monto de 1.5 billones de pesos y se otorgaron más de 3.6 millones de créditos y apoyos, porque no solamente es crédito para adquirir vivienda, sino también crédito para mejorarla. Jorge Armando, se dio detalle de los nuevos servicios, las nuevas prestaciones que se pueden acceder a través del Infonavit y el FOBISTE. Se habló acerca de algo muy importante de esta propuesta de reforma al artículo 127 que busca que los recursos del Fondo Nacional de Vivienda se ocupen en construcción. ¿Y por qué muy importante? Porque en redes sociales y pues también algunos comunicadores hablan de que el gobierno tiene la intención de desaparecer la vivienda privada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca con esta reforma? Que a través de la ley
los organismos públicos de Estado puedan utilizar los fondos que se tienen para construir vivienda y existe un mecanismo en el cual los trabajadores tengan la opción de llegar a una vivienda nueva que construyan estas entidades públicas y pague renta. Y si así lo desea, después de un tiempo, pueda continuar pagando lo que representa de renta, pero para adquirir la vivienda. O si desea, cuando termine en algún momento, pues retirarse y ya no continuar pagando renta, no adquirir la vivienda. Pero dice, se manipulaba la información, se decía, es que el gobierno quiere que aquella persona que está pagando una renta se quede con la vivienda. Eso no es verdad. Ninguna persona que rente su vivienda la va a perder. Ninguna persona que esté rentando a un particular su vivienda se va a quedar con ella. Lo que se busca es que exista esta opción para los trabajadores. Si en algún momento llegan a una vivienda nueva que construya una entidad de vivienda pública, un organismo público, pague renta, en algún momento lo puede adquirir o retirarse, decir, yo voy a continuar mi vida en otro estado, en otra parte, yo ya no le sigo con esto, pero para quien así lo quiera, pues obtener de esa forma, acceder de esa forma a una vivienda. Jorge Armando, mucha información en la sección de preguntas y respuestas. El presidente pues rechaza esta resolución del Tribunal Electoral que, pues bueno, señala al presidente de haber coaccionado el voto en favor de Morena en las elecciones de este año, así como haber cometido violencia política de género en contra de Xochitl Gálvez. Y lo que dice el presidente, lo que han resuelto no tiene ningún fundamento, están mintiendo, están falseando la realidad y además, dice el presidente, no tienen pruebas. Jorge Armando, el presidente López Obrador también, pues en otros temas recuerda este acuerdo que hace el PAN con el PRI durante las elecciones de 2023 por el gobierno de Coahuila. El presidente pues califica como muy buena la decisión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum para designar a Lázaro Cárdenas Batlle como nuevo integrante de su gobierno, estará como jefe de la oficina de la presidencia. Y también, pues bueno, el presidente, como bien lo adelantabas, Jorge Armando, dice que son válidas las expresiones de panistas y priistas que ahora pues cuestionan la alianza electoral que hicieron para las elecciones de este año. Jorge Armando, breve resumen de algunos de los temas más importantes de este día. ¿Qué te Como parece? siempre, muy importante síntesis la que haces, estimado Miguel. ¿De qué vas a preguntar con todo esto? A partir de la información que se dio el día de hoy sobre vivienda, Jorge Armando, vamos a preguntar a las personas qué se necesita para mejorar las condiciones de vivienda en México. Esa será la pregunta y más adelante nos conectamos con la respuesta. ¿Te parece? Con mucho gusto, estimado. Nos vemos en un ratito. Nos conectamos adelante. Muchas gracias.